Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Paz y bendiciones a todos los que nos han estado acompañando en esta serie y aquellos que tal vez ahora ven el primer vídeo, pues bienvenidos sean y no se olviden de registrarse en el canal y así recibirán todo lo que gracias a Dios estamos produciendo acá. Estamos en este nuevo capítulo que nos va a hablar de otro aspecto muy importante para un crecimiento espiritual saludable y nos referimos al discernimiento en el espíritu. La vez anterior hablamos de la percepción espiritual y vimos cómo ese nuevo hombre que ha nacido por el agua y por el espíritu comienza a percibir las cosas que están en el mundo invisible, pero que son una realidad, y desde esa perspectiva empieza a conocer, a entender y a aplicar la voluntad de Dios. Ahora también hay una cosa que comienza a darse a conocer, y es que en ese mundo en el espíritu hay fuentes de luz y fuentes de tinieblas. Hay fuerzas que promueven la manifestación de la luz y otras que promueven la manifestación de las tinieblas. Por eso es de suma importancia aprender a discernir espiritualmente. ¿Qué significa discernir? Pues discernir es diferenciar una cosa de otra, señalando precisamente las diferencias que hay entre ellas. Discernir es hacer uso de una información que se tiene a la hora de tomar decisiones o de aplicar juicios justamente, o de actuar simplemente conforme a la voluntad de Dios. Para poder distinguir entonces las cosas que provienen de Dios y las que no provienen de Dios, necesitamos desarrollar la capacidad de discernimiento espiritual, específicamente a aquellos que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. El apóstol Pablo dio una palabra profética que nos debe llamar la atención y señalar acerca de la importancia del discernimiento en el espíritu. Vamos a leer en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 12. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Observe detenidamente que Dios permite que estas fuerzas de engaño, que este misterio de la iniquidad, corra por la tierra para diferenciar precisamente a aquellos que aman la verdad y los que no, los que se deleitan en las cosas que son injustas. Por eso, amados, es de suma importancia para un crecimiento espiritual saludable que desarrollemos la capacidad de discernimiento espiritual. ¿Cómo lograrlo? Escúchame estos consejos. En primer lugar, necesitamos ser ministrados por la luz de Dios,
como está escrito, es en su luz que vemos la luz. Esta luz llega a nosotros por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la que al ministrar nuestro entendimiento nos ilumina no solamente para percibir las cosas de Dios, sino para poderlas diferenciar luego de aquellas que pretenden ser inspiración del Espíritu, pero que realmente no lo son. Otro consejo muy importante es desarrollar nuestra comunión con Dios. La necesitamos porque Él es la fuente de la revelación y esta comunión se desarrolla por medio de la oración. Esa oración que es ese ejercicio espiritual donde nos conectamos con Dios, donde aprendemos a menguar en su presencia y donde prestamos atención para que Él nos ayude a diferenciar de lo que proviene de la inspiración de su Santo Espíritu y lo que no es. Y por último, la manera práctica de desarrollar la capacidad de discernimiento espiritual es usándola, es poniéndola en práctica, porque el alimento sólido está destinado para aquellos que por el uso han desarrollado precisamente la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Te dejo por ahora con una oración del apóstol Pablo a los filipenses y yo me sumo en ella y es mi oración a vuestro favor. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Shalom.